Bueno, hoy es un día que teníamos muchas ganas de hacer los del club de novela nuestro, donde nos reunimos. Primero porque Julián Ibáñez siempre se ha portado muy bien con nosotros, ha acudido a todas las citas y, bueno, todos admiramos mucho su trabajo y pensábamos que en la ciudad era poco conocido, pese a vivir prácticamente en Toledo. Y planteamos el hacer un homenaje a Julián como, bueno, quizá el maestro actual más importante de la novela negra. Nos acompañan dos escritores también de novela negra, que Carlos Augusto y Paco, que tienen también una obra multipremiada en muchos casos, que también están disponibles para el que quiera hacerse con alguno de los ejemplares. Y sin más, pues os dejo con ellos, que van a hablar sobre Julián. Gracias. Bueno, estamos aquí. Hola, no sé si me escucha, con micrófono bien. Realmente estamos aquí más que un homenaje, estamos aquí para poner en apuros a Julián Ibáñez, ¿no? ¿Por qué Julián Ibáñez es un maestro? Aunque a él no le debe de gustar que lo digamos. Para mí, Julián Ibáñez ha conseguido una cosa tan difícil para cualquier escritor, que es tener un estilo propio. Julián Ibáñez tiene un lenguaje propio, tiene un universo propio, tiene unos personajes que solamente se pueden encontrar en sus novelas, y ha conseguido eso tan complicado, que es que cuando abres una de sus novelas, solamente con leer 2 páginas te das cuenta de que es suya, ¿no? Eso solamente está al alcance de los maestros, y por eso, para mí, creo que Julián lo es. Dentro de los padres de la novela negra, yo creo que Julián, ahora mismo, sus obras son las que mejor han perdurado en el tiempo, básicamente porque su estilo lo sigue manteniendo desde la primera novela, desde La Triple Dama hasta la última, sin tener en cuenta modas, sin tener en cuenta mercadotecnia. Siempre ha sido fiel a ese estilo de novela negra clásica, del hard-boiled. Yo creo que no hay un representante en España de este estilo más grande que Julián Ibáñez, y sobre todo porque a diferencia de obras como la de Juan Madrid o la de Andreu Martín, algunas de ellas sí que estaban más pegadas a su tiempo y a su época. En cambio, Julián, cualquier obra, si no fuera por elementos externos como teléfonos móviles o como marcas de coches, cualquier novela de Julián se podría leer perfectamente pensando que se desarrolla en los años 50, 80 o en nuestros días. Porque Julián habla de temas eternos como el deseo, la ambición, la supervivencia, la venganza. Y bueno, yo ya quiero empezar con la primera pregunta para Julián, y ¿cómo llevas eso de ser un clásico? Joder. Bueno, primero, hola a todos. Estos homenajes me mosquean a mí muchísimo porque me huelen a patar en el culo. Dice, déjanos en paz de una vez, ya, paliza. ¿Y qué me has preguntado? ¿Que cómo llevas lo de ser un clásico? Joder, un clásico lo dices tú, eso, un clásico... Paco, dilo tú también. Clásico. Bueno, es que yo eso no lo puedo saber, eso es una cosa externa de los demás, o sea, no tengo ni idea de un clásico. No sé, lo dices tú, bueno, pues lo sé, entonces no te puedo decir nada más que cómo lo llevo. Pues sí, me han dado homenajes de estos de que me largue, de estos me han dado 3 o 4 ya, joder. No, me los dan porque soy el más viejo de todos, eso sí es verdad. Creo, antes era Ledesma, pero las palmó, o sea, ahora me toca a mí. Y bueno, pues cuando las palme le tocará a otro, pero, o sea, eso tengo de clásico. Más preguntas. Pues, bueno, buenas tardes, gracias por venir, y yo como siempre estoy flipado de que me llamen a estos actos, ¿no? Porque Julián es... alguien puede decir, bueno, es compañero, sí, pero cuando yo todavía estaba quitándome las espinillas, Julián ya escribía, entonces yo empecé admirándole como lector, luego como compañero y maestro, ¿no? Y el que me llamen a mí aquí con todos los que somos, pues alucino, ¿no? Porque Carlos tiene más bien también que ver con él porque es su editor, ¿no?
pero yo estoy aquí pues como compañero de él y como discípulo. Y además resulta que en otro homenaje que te hicieron en Cuenca también tuve yo el placer de estar, o sea que ya soy como de la plantilla en los homenajes a Julián Ibáñez, ¿no? Cosa que me encanta y ojalá siga pasando esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pregunta. Perteneces a la generación esta que se ha dado de llamar de la transición, ¿no? Que es cuando empezáis vosotros a publicar junto a Juan Madrid, Montalbán, Andreu, Merinero, y antes de vosotros era muy difícil publicar novela negra en este país, por lo que todos sabemos, ¿no? Por la dictadura y demás. Había gente por ahí como Pedrolo, que encima además como escribía en catalán, estaban detrás de él todo el rato. Y ¿tú qué recuerdas? ¿Cómo fueron aquellos comienzos en donde de repente una gente como los que yo he citado y tú empezasteis a escribir novela negra? Es que salió en tiempos de Franco, salió una colección, lo leí en el periódico de la tarde, era El Mundo, entonces, ¿no? Sí, El Mundo. Salió una noticia pequeñita que había una editorial que se llama Sedmai que iba a sacar una colección de novelas policíacas. Entonces yo me dedicaba más al cine y a la televisión y estaba escribiendo un guión, y entonces, ya lo he repetido muchas veces, es cuando acaba de leer en un libro sobre las cartas de Chandler aquel consejo que él daba a un escritor joven. El escritor joven le preguntaba, dice, ¿cómo puedo empezar a escribir? Y él le contestó, analiza e imita. Y eso me gustó mucho porque era un consejo muy cínico y a la vez un consejo muy inteligente, ¿no? Porque si tú empiezas a escribir y tienes personalidad propia, tú quieres imitar a un gran autor y no puedes porque tu personalidad te lleva a otro lado. Y al contrario, si no tienes personalidad y no quieres copiar a nadie, al final acabas copiando a alguien. Por lo tanto, es un consejo inteligente y sobre todo cínico. Entonces yo cogí una secuencia de un guión que estaba escribiendo y empecé a escribir copiando a Chandler, precisamente, que es muy difícil de copiar, además. Y me divertí tanto que ya dejé el cine y todo lo demás, y ya solo, porque además es un trabajo que a mí me venía muy bien, porque yo he estado en muchos rodajes y los rodajes son un coñazo, son aburridísimos. El único que se divierte es el director, no se divierte nadie más, porque tarda muchísimo en poner las luces y luego hay broncas y todo eso. Bueno, y entonces me encantó porque escribes en casa, cuando terminas se lo mandas a las editoriales, te lo devuelven siempre, pero al cabo de 2 o 3 años logras colocar algún manuscrito y tal, y así empecé. Y Sedmai empezó también Andreu Martín y Juan Madrid, creo que también, o sea, empezamos, éramos 3 o 4, era Bac Montalbán, que era más conocido, pero en realidad éramos nosotros 4, y Pérez Merinero también, menos conocido, y entonces éramos 4 nada más, ahora son 400 o más de 4.000, no sé cuántos, mucho. Ya. Pero yo he leído en alguna entrevista que tú siempre has dicho que has sido, o que tu vocación de escritor siempre ha sido, eras un escritor precoz, que empezaste a escribir en el internado de jesuitas de Carrión de los Condes, ¿no? Con 14 años, y que te echaron del internado. Estuve 2 años y 3 meses como en la cárcel. No, ese es un colegio, me vino... Bueno, en el País de los Ciegos, el tuerto rey. Yo ya destacaba desde chaval, antes de ir, yo he estudiado en tantos sitios, bueno, en cosas de la posguerra y todo eso. Me metieron, es un internado de jesuitas, pero era una apostólica, es un seminario de jesuitas, que es todavía peor, ¿no? Era absolutamente medieval, era un sitio medieval. Y claro, teníamos todos los días misa, rosario, horas de meditación, pollas de esas que a los 14 años es una cosa imbécil totalmente. Y yo ya era ateo, aunque tenía 14 años, y me meten en ese sitio, ¿qué coño voy a hacer? Pues todo el rato en las misas media estaba pensando historias, como hacen los chavales, pensando historias y divirtiéndome con mis historias y tal. Pero luego ya de mayor me he encontrado con algún condiscípulo por ahí y se lo he contado. Y entonces me decía, ¿y yo también? Y yo también, íbamos todos pensando menos en la jodida misa, el rosario y todo eso, estábamos pensando, no, esto es porno, porque todos no sabíamos lo que era el porno, pero medio porno, estábamos pensando. O sea, haciendo pecados, ahora todos al infierno, o sea, todos pecados mortales. Y así empecé. Entonces, ahí empecé ya a destacar un poquitín como escritor en el colegio y tal. Y luego, ya no sé por dónde iba, bueno. ¿Por qué te echaron? ¿Por qué me echaron? Bueno, joder, eso no tiene que ver con un escritor. Sí, me echaron porque en las vacaciones de Navidad
fui a Santander y teníamos un pariente que trabajaba de camarero en un barco de pasaje que iba a Cuba y tal. Y trajo una revista, no sé si era Bohemia o una revista y tal, que salían mujeres en bikini. Y a mí no se me ocurrió más que llevarla al colegio. La llevé al colegio y se la enseñé a un condiscípulo y tal. Y entonces se produjo un robo en el colegio y nos registraron el equipaje a todos. Y entonces en mi maleta descubrieron la revista porno. No era porno, eran mujeres en bikini nada más y tal. Y me dieron la patada en el culo, me echaron. Eso que tenía recomendación porque me habían metido a mí porque un tío mío, un tío segundo, primo de mi padre, era el que fue arzobispo cantero. Cuando se murió Franco fue el que le llevó, entonces era de Zaragoza, el que llevó el manto de la Virgen del Pilar para taparle a Franco y cosas de esas. O sea que yo tenía una buena recomendación, pero recomendación o recomendación, no, era un tipo perverso. Bikini académico. Después de la generación vuestra, pues ha venido otra. Pero bueno, aunque yo creo que siempre ha habido escritores que publicaban sus novelas y tal, pero yo creo que me refiero a gente que nacisteis más o menos en los 40 y gente que nacimos en los 60. Yo creo que ahí hay dos generaciones claramente distinguibles y me gustaría saber qué piensas tú como protagonista de tu generación y como un tío que sigue publicando actualmente con los de la generación de Carlos y yo, por ejemplo, y sabiendo que ahora hay somos una peña bastante heterodoxa en cuanto a estilos. Ahora hay gente que sí policial, que sí no sé qué, que sí tal, que sí igual. Entonces, a mí me gustaría saber cómo ves el panorama actual de la novela negra y si te mola o no te mola. Bueno, es que yo lo sigo poco porque os he leído vosotros dos, pero hay tantísima gente la que hay. O sea, leo las reseñas y hay una cantidad enorme de gente, sobre todo de mujeres. Entonces, yo un poco la discusión que he tenido con las mujeres, yo hago una novela que nosotros llamamos hard boil, que en inglés significa, se lo dice a los huevos duros. Cuando un huevo duro le dicen el hard boil, muy cocido, ¿no? Es un tipo de novela especial. En cambio, la mayoría de la gente hace novela enigma. Ayer estuvo esta muchacha aquí, la jodía, que dice, saqué la primera novela y tal, y tardé 6 meses en publicarla. Se vendieron 100.000 ejemplares. Vete a tomar por culo, joder, 100.000 ejemplares. Sí, lo dice con toda naturalidad. Era la primera y tiene 3. Y entonces, de las 3 está vendiendo todo eso y más. O sea, pero novela enigma, que se vende muchísimo. En cambio, lo que yo hago se vende muy poco, no ya solo las mías, sino los americanos importantes, como el Roy, por ejemplo, vende muy poco. El mismo Chandler, que es el máximo, el sumum, que es buenísimo, le reeditan muchas veces, pero Chandler no es un bestseller en absoluto, no es un bestseller. Lo que se vende es la novela enigma. Y por eso lo que hay estoy perdido, porque yo la novela enigma no la leo, entonces no sé cómo va, y es el 90% de lo que se escribe por las reseñas, veo que es novela enigma y tal. Y lo de Hardboy, pues a vosotros dos y 3 más y tal. Y así nos va. Y así nos va. Pero yo creo que te he escuchado una vez y yo estoy de acuerdo, no sé si lo volverás a decir, que para los autores, ahora mismo en castellano, los autores en español o españoles que estamos escribiendo, que falta estilo, falta gente que tenga estilo propio, que todas las novelas son un poco iguales, ¿no? Que son correctamente dentro de la forma convencional, están correctamente escritas, pero no se nota que hay un escritor detrás. Ya, ¿lo he dicho yo eso? Sí, lo he dicho. Sí, lo he dicho, que lo he buscado y lo he encontrado. Ya. Bueno, eso es una visión que tengo yo muy especial. Es que yo empecé La casa por el tejado. Yo leía de chaval, como todo el mundo, novelas de Agatha Christie, Simenon y tal, ese tipo de novelas. Entonces cayó un día en mis manos Cosecha Roja, la novela de Hammett, y a mí me causó un impacto tremendo esa novela, porque rompía con todo, es hardboiled, claro, puro, o sea, rompía con todo y tal. Entonces, a partir de entonces, yo le he cogido un poco de manía a la novela enigma, pero me he fijado mucho, porque para mí Chandler, que es después de Hammett, leía Chandler, que ya es el sumum de todo, por arriba, entonces yo empecé muy por arriba. Entonces todas las novelas que yo cogía,
iba buscando el estilo de Chandler, porque Chandler tiene un estilazo buenísimo. O sea, es que Chandler no tienes una línea en que no tenga un golpe, un defecto, una metáfora, cualquier cosa. Tiene un estilazo tremendo. Entonces yo iba buscando en todas las novelas eso, pero eso no existe en todas las novelas. O sea, existe en pocas novelas. Entonces quizás yo he hecho eso en falta. Voy a tener cuidado con eso porque a mí una de las novelas que más me gusta y el estilo, digamos que es correcto, pero digamos es plano, es El extranjero de Camus. A mí me gusta mucho El extranjero de Camus porque es la historia de un tío que mata a un moro y no sabe muy bien por qué, o sea, simplemente le mata y se queda todo totalmente indiferente. El existencialismo, ¿no? Es la base. Entonces esa novela a mí me gustó muchísimo, pero luego me he dado cuenta que el estilo de Camus es un estilo correctísimo y tal, pero no es el estilo que yo voy buscando, es el estilo de Chandler. Por lo tanto me contradigo un poco porque hay novelas que me gustan mucho, pero no tienen ese estilo. Pero las policíacas que leo normalmente voy buscando inmediatamente, leo 2 líneas y ya voy buscando el estilo, inmediatamente. Por eso me gusta mucho 1280 almas, la de Jim Thompson, que hemos hablado no hace mucho de ella, porque es una novela con un estilo que me encanta, que me gusta muchísimo a mí también. Entonces voy buscando el estilo, pero muy pocas novelas tienen ese estilo. Tenemos fama los escritores de novela negra de que somos machistas y de que ponemos personajes borrachos o generalmente que son inadaptados y tal, y sin embargo yo te he escuchado a ti decir que tus novelas son feministas en una mesa redonda, las novelas de Bellón concretamente. No sé si recuerdas y si puedes explicar por qué. Sí, es que el que lea mis novelas enseguida lo ve, porque el carácter duro de las novelas siempre es una mujer la que manda. Es lo que ocurre en mi casa, por ejemplo. Y por eso lo pongo, para desquistarme, lo pongo en las novelas. Siempre manda una mujer en mis novelas, y no es porque yo lo haga a propósito, sino porque me sale así. O sea, siempre manda una mujer, y siempre le engaña al protagonista, que es un tío grande y fuerte y que tiene 2 cachiporras, una grande y una pequeña, para sacudir a la gente, pero siempre le engaña a una mujer. Siempre hay una mujer que le está engañando, y no digo el engaño de tipo sexual y cosas de esas, no, le engañan en negocios y tal, le tratan como un paria, como una mierda, en todas mis novelas, y no lo puedo evitar, o sea, lo pongo yo, no lo puedo evitar. Entonces mis novelas son feministas, se han metido conmigo las feministas por otro rollo, por otra cosa, pero que porque no me han leído, claro está, si me hubieran leído no se hubieran metido conmigo. Pero, que va, mis novelas, las mujeres siempre son, el elemento fuerte de la novela siempre son mujeres, siempre. Ahora, en la penúltima he matado a una de ellas. Ya me quedo más tranquilo. Cuando te echaron del internado, creo que ya tenías bastante claro que querías ser escritor y que hay 2 caminos, ¿no? 2 escuelas. Una es la europea y otra la americana. Me gustaría que explicaras cómo es esa teoría de la formación de un escritor por el camino europeo o el camino americano, y que tú tomaste el americano. No, cuando me echaron del colegio, a mí me gustan mucho las ciencias y se me dan muy bien las ciencias. Y yo quería ser científico, no quería ser escritor. Pero también destacaba, como escritor había destacado en el colegio ya. El colegio, que era una mierda, bueno, no era una mierda, no, se hacían estudiar un huevo. Pero tenía una cosa muy buena. Teníamos 2 veces a la semana una cosa que se llamaba composición, que es que tenías que escribir un cuentecito, un par de páginas, claro, a mano, era todo, un par de páginas 2 veces a la semana, y te lo corregían poniéndote, si tenías una frase que sabía muy bien y tal, y al final te ponían nota en todos esos, y yo siempre tenía notas las más altas de la clase. Entonces, en eso iba bien, pero iba muy bien también en física y matemáticas, que siempre me han gustado mucho, y al salir yo quise hacer ciencias, pero desgraciadamente en ese colegio cabrón tuve que hacer letras, y tuve que hacer un año especial de latín y griego, nada más, porque un cura que había hecho ciencias quiso darme clases de ciencias y el rector le dijo que no. Y me jodió la vida, me jodió la vida. Luego salí y entonces era un tío de letras y me cambié en preuniversitario, me cambié a ciencias, pero claro, tenía unas lagunas enormes. Y yo fui a la universidad, a Valladolid, hice el primer curso de ciencias y no sabía ni sumar casi. O sea, bueno, lo que era la universidad, no sé si habrá cambiado. Incluso saqué un notable en matemáticas, que ¿cómo lo pude sacar? Un notable en matemáticas, Dios mío. Bueno, entonces lo que ocurrió
que yo, por entonces, a los 17 años, no sé si eran los 16 o 17, estoy un poco equivocado con las fechas. Hice un viaje, creo que se llama un viaje iniciático, sin saber lo que es ni nada, con otro amigo. Me fui en autostop, fuimos a Francia, estuvimos trabajando en los Alpes, haciendo un camino para los trineos, porque los pueblos, la gente que vivía en los Alpes bajaba, cuando empezaba a nevar en otoño, bajaban en trineos todas las pertenencias al valle y tal. Estamos haciendo ese camino y bueno, allí nos separamos y luego yo haciendo autostop yo solo bajé a la Costa Azul y de la Costa Azul subí a París porque estaba loco por ver cine ruso, porque en España no se podía poner cine ruso. Tenía 17 años, y yo solo, y fui a París y estuve en el cine, todavía me acuerdo perfectamente, Agriculteurs, y vi Iván el Terrible de Eisenstein, y me chifló. Fue un impacto también esa película tremendo. Recuerdo que una noche no tenía dónde dormir y tal, dormí en las escaleras del metro, en Pigalle, dormí en las escaleras del metro. Y cuando me levanté, había un remolino de gente por los kioscos y tal, y qué está pasando y tal. Y ponían todos los periódicos Sputnik, Sputnik. Y es cuando los rusos habían lanzado el Sputnik, el primer satélite. Por eso no sé la fecha exactamente del año. Unas veces creo que tenía yo 16, porque eso sería en el mes de septiembre, y yo hago los años en octubre. Tenía 16, a punto de hacer 17, tenía que ser. Pero bueno, estuve en París y bajé en autostop a España y a Santander, que es donde vivía entonces. Y, bueno, ese viaje, que se llama iniciático, es lo que me hizo luego dudar. Digo, si me iba a dedicar al cine, porque yo soy primo de Mario Camus, el director de cine, y me iba a dedicar al cine. Al cine, para empezar el cine con él y tal. Y entonces yo había leído la generación perdida la americana, eran tíos como Hemingway, Dos Pasos y tal, que habían estado en la guerra. En la guerra civil española habían estado, y en la guerra mundial, claro, está también. Y eso era la escuela americana, y la escuela europea es más de ir a la universidad, hacer una carrera de letras y tal, y escribir. Eso me inventé yo. Y entonces dije yo, cuando yo elegí, que es la de las dos cosas que hacía, pero como en la universidad iba a trompicones porque me hacían iba a hacer ciencias y había hecho bachillerato de letras, pues entonces me dediqué a viajar. O sea, ya cogí aquel viaje, me había gustado tanto que regresé a París y ya estuve 10 años por ahí dando vueltas para arriba y para abajo. Entonces, esa era la escuela americana, que creo que acerté. Era un chaval, no sabía ni lo que hacía, pero ahora creo que acerté. Ahora me alegro mucho de esos 10 años. Bueno, antes nos hablabas de novela enigma y de hard-boiled, que yo creo que son yo creo que es la primera clasificación que podemos hacer en novela negra, ¿no? Hay un árbol ahí, y luego la novela enigma tiene, yo creo, muchas más ramas. O sea, que si detectivesca, que si policíaca, que si no sé qué. Hay gente que también mezcla lo sobrenatural y tal. Y efectivamente, como bien ha dicho el maestro, parece ser, los datos están ahí, que lo que es novela enigma se vende más que el hard-boiled. ¿Cuál crees tú que es el motivo de que haya más ventas de todo lo que tiene que ver con la novela enigma que con el hard-boiled? Bueno, la enigma está, claro, la enigma engancha muchísimo. Eso es una cosa, los psicólogos sabrán por qué no se engancha tanto la novela enigma. Estaba explicando ayer que me tocó sustituir a ese señor que está ahí, que no vino, y estaba explicando que a mí yo la novela enigma la cogí tirria, o sea, no ya digamos como escritor, sino como lector. No me interesaba para nada la novela enigma. Pero entonces Larsson, el sueco, se puso tan de moda con Millennium y tal, que cayó una novela suya en mis manos, la primera, la serie que no sé ni cómo se titula. Entonces una novela que nada más empezar ya me cayó gorda, me cayó mal, pero no la pude dejar. Y esa novela, o sea, me estaba irritando mucho de las gilipolleces que decía, lo mal hecho que estaba, me irritó muchísimo, pero la terminé. Entonces, porque me enganchó, porque es una novela muy hábil, tiene dos misterios, quién es el asesino y cómo sale de la isla. Y entonces, bueno, el que sea psicólogo, psicoanalizar eso, ¿por qué nos atrapa tanto el enigma? Las novelas enigmas son un juego, es un juego, el autor juega con el lector y le va dando, como a un perro, le va echando huesecitos y el perro va detrás del hueso y tal, y está jugando con él. Entonces atrapa muchísimo y por eso se vende una barbaridad. A mí, la chica esta que vino ayer, la cabrona me dejó alucinado. La primera novela, y lo decía con una naturalidad, dice,
había vendido más de 100.000 ejemplares, la primera, más de 100.000 ejemplares. Y yo sí, me sonaba el nombre de haber leído alguna reseña, algo así, pero no me sonaba mucho. Entonces es otro bestseller tremendo. Y eso es que engancha una barbaridad. Pero por eso, porque es un juego y el misterio pues nos engancha y tal. En cambio, la novela Hardboiled, la que hacemos nosotros, es todo lo contrario del enigma, no tiene argumento. La novela Hardboiled no tiene argumento. O sea, el argumento es muy, muy liviano, va lejos, entonces no te engancha, te tienen que enganchar. Pues es un poco, yo siempre pongo la comparación más sencilla, es el Quijote. El Quijote es una novela hardboiled, o sea, es el libro de caballería y tiene argumento el Quijote. El Quijote no tiene argumento, es un señor que sale a rescatar a Dulcinea, que se lo cree él y tal. ¿Y qué coño nos interesa Dulcinea? Nos olvidamos de ella a la tercera página, ya no nos interesa Dulcinea para nada. Nos interesa las peripecias que le van sucediendo por el camino. Ese es el hardboiled, el libro de caballería, exactamente es eso. No tiene argumento. Entonces, sostener eso es muchísimo más difícil, sostener la atención. Ya tienes que ser pues un autor un poco especial y tal, porque si no, no atrapas al lector. Una de las características de tu obra es tu gusto por el extrarradio. Pero no solamente por el extrarradio físico, ¿no? Donde sitúas a tus personajes, que siempre es pues, o en un pueblo de Ciudad Real o en Móstoles, nunca es una gran capital, nunca es una gran ciudad. Y también es un espacio mental, ¿no? que también te atrae, ¿no? Esa gente que está en el extrarradio de lo que es la sociedad. Tus personajes son bastante atípicos, bastante límites. ¿Por qué te atrae el extrarradio? Bueno, yo sí me he psicoanalizado yo a mí mismo. Yo estoy muy cómodo con ese personaje que ya lo tenía en la primera novela, sin darme cuenta lo he repetido siempre. ¿Y por qué? Yo supongo que es... Yo desde los 7 a los 14 años viví en Madrid, en la Plaza Tirso de Molina. Y Tirso de Molina pues es como ahora, es un poco casi el límite, sobre todo entonces, de los barrios altos de Madrid y los barrios bajos. Entonces no había coches y estaba todo el día en la calle. Y para mí era un contraste enorme porque mis padres eran maestros, pero maestros republicanos que habían perdido la guerra, y han puesto allí una academia y eran como calvinistas, aunque no religiosos, eran muy severos, eran muy estrictos. Entonces yo estaba todo el día en la calle, yo donde me divertía era en la calle, yo era un tío de calle, todo el día en la calle. Entonces yo creo que eso me llevó a que me gusta la calle y Tirso de Molina, las calles que hay alrededor, Lavapiés, el Rastro, iba todos los días al Rastro, porque teníamos unos amigos allí y tal. Creo que eso me atrae muchísimo, por eso, porque es el contraste. Para mí el hogar era la calle y el infierno era mi casa, hogar ni leche, era el infierno, porque mis padres eran la leche, o sea que... Entonces yo creo que se debe a eso. Y esos 10 años que estuve en el extranjero, pues tuve que hacer un poco de semipícaro y tal. Entonces, como estoy muy satisfecho de esos años, pues creo que me atrae mucho ese ambiente, que me atrae los alrededores de las grandes ciudades y el ambiente de calle. Bueno, en tus novelas, sobre todo hasta la saga de Bellón, vas cambiando de personajes, vas cambiando de escenarios, pero sin embargo hay una constante en tus novelas que son los garitos, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención que los personajes van a un sitio que se llama el Elefante Blanco y resulta que tú lo ves y dices, coño, pues que este elefante blanco no me suena de que lo has repetido en otra novela, pero no están las mismas camareras, no. Es como si los garitos, lo que le pasa un poco a Bellón, ¿no? Que no, como si solo tuvieran presente, que no tuvieran pasado, que no tuvieran futuro. Entonces, en las novelas de Julián Ibáñez se ha convertido el garito, lo que es el garito, en un arquetipo ya generador de historias. Es decir, tú piensas en garitos y ya te salen los personajes y... Estoy recordando una cosa, me sacas los colores, joder. Eso me ocurrió en Barcelona, también había un montón de gente. Me está haciendo la entrevista Galindo, el del País, con Padura, otro autor muy conocido, Padura al lado, y está hablando de los personajes de Padura y mi personaje y tal. Y dice, bueno, tu personaje, ¿cuántos años tiene? Porque en una novela pones 47, en otro 52, en otro... Y a veces estaban por culo delante de todo el mundo. ¿Qué coño sé? Que me estoy fijando en poner un papel los años que tiene. Pues eso no es lo que me has preguntado, algo parecido, ¿no? No, es que, ya he dicho antes, aparentemente es diferente personaje, pero siempre es el mismo.
Me ha llamado la atención la primera novela que escribí, esa que mandé a Setmai, que era La Triple Dama. La Triple Dama, el personaje es clavado ese de Bellón, pero clavado. O sea que han transcurrido 40 años y sigo con el mismo personaje. Exactamente. Y no lo he pretendido en absoluto. En otras novelas le he cambiado, le he hecho más bajito porque me llamaba mucho la atención, ¿os acordáis en el cine? El actor Alan Ladd, que era pequeño pero matón, ese me gustaba mucho. Entonces, en una serie de novelas, un personaje que se llama Novoa es pequeñito pero matón, que trabaja en el puerto, en un puerto irreal, que es una mezcla de Gijón, Santander, Pasajes, etc. Pero el personaje, el temperamento, como no podía ser de otra forma, es el mismo, aunque no lo pretendo, o sea, siempre sale el mismo. Y fíjate, en esos años que pasaste en el extranjero, que, como has comentado, han influido tanto en tu obra, incluso en tus personajes, ¿y nunca has pensado en escribir una novela que fuera de España? Porque siempre la sitúas en España. ¿Te tiraste cuántos años? ¿12, 10 años fuera de España? 10, pero no, porque me te crea un problema de la lengua y tal, entonces tendría que poner otro personaje, porque el personaje que yo saco este Bellón, suponemos que ha ido a la escuela nada más, no ha hecho ni bachillerato ni nada. Entonces sí, en alguna novela pongo que tenía que ir a Francia, y no va a hacer Francia porque va a tener la barrera del francés. Y como es un hombre de la calle, que vive en la calle, es alguien de la calle, necesita la lengua inmediatamente, ¿no? Entonces, no, ni se me ha ocurrido nunca. Este es un hombre del mundo que ese también conozco yo, París y Londres, ¿no? Llegué a conocer bien, pero no se me ha ocurrido, ¿no? Yo te quería preguntar que, bueno, para un lector que intente buscar información de Julián Ibáñez, pues pareces un tío misterioso, porque no estás en Wikipedia, no tienes Facebook, no tienes Instagram, no tienes Twitter. Luego, además, has seguido una trayectoria que ha sido transitando por muchas editoriales, siempre cambiar de editorial, incluso había alguna novela por ahí que sabemos, Joaquín y 4 más, que es la misma pero cambiada de título. Entonces, ¿tú crees que ha contribuido todo esto a que seas menos conocido, pero a la vez seas un escritor de culto para tus lectores? No haces más que sacarme los colores, joder. Ya sé que las novelas las cambio de título y las sigo vendiendo, y las veces que haga falta. Bueno, soy autor de culto para ti y 2 más que me lo decís cuando estoy delante. Y no sé qué más me preguntado. Sí, que si toda esta leyenda extraña que yo creo que sí que ha contribuido un poco a que seas escritor de culto, los cambios de editorial, el que uno busque Julián Ibáñez en internet y que no estás en Wikipedia ni en Facebook. Joder, cambio de editorial, no, me cambian las editoriales, no me cambio yo la editorial. No, el mundo editorial ya sabéis lo que es, sobre todo bueno, me ha ocurrido muchas veces, sobre todo juvenil también, les mandas un manuscrito y te contestan, joder, con los brazos abiertos, es la leche, eres un genio y tal, te van a lanzar y tal. Y luego vienen las cifras de las ventas y tal, y ya no te cogen el teléfono, no te hacen ni puto caso. Bueno, yo lo comprendo perfectamente. En una editorial está aquí la editora y esto, así que voy a callar lo que iba a decir, voy a decir otra cosa. No, las editoriales es un negocio y entonces yo lo comprendo eso perfectamente. Ellos prueban con mucha gente y de repente les salta, como la chica de ayer, les salta una chica que de repente va allí con un manuscrito y venden 100.000 ejemplares. Joder, pues la echan el lazo rápidamente, lógicamente. Eso yo lo comprendo. Y a tipos como yo, que vende 17 ejemplares, pues ahí tienes la puerta, lárgate. Entonces por eso he cambiado mucho editoriales, pero nunca me ha costado demasiado encontrar una nueva editorial, eso es la verdad. O sea, nunca me ha costado demasiado. Y bueno, ahora estoy en esta que les hago coba y tal, y he editado no sé cuántas ya. Hablábamos antes de autores como Thompson y como Ellroy, y a ti te han comparado con los dos, tanto con Jim Thompson como con Ellroy. De hecho, hay una coincidencia con todo Bellón, porque una de las novelas más conocidas de Jim Thompson es 1280 almas, y es exactamente lo que pesa el libro, 1280 gramos. Esto es una conexión
Sí, bueno, me comparan con Jim Thompson, pero simplemente porque Jim Thompson escribía novelas rurales. Su padre era sheriff de un pueblo y él se educó en un pueblo, entonces escribía, algunas de sus novelas son rurales en un pueblo y yo también tengo novelas en un pueblo. Creo que la comparación es por esa. Por el Roy, pues sí, algunos me han comparado con el Roy, pero no sé muy bien por qué me comparan con el Roy. El Roy, ya sabéis, vive en Los Ángeles, tío en Los Ángeles, y mataron a su madre cuando tenía 8 años o no sé cuántos. Que yo siempre he creído que es una historia que se ha inventado él para vender libros. Joder, muy macabro eso. A lo mejor me cuelo, a lo mejor sí mataron a su madre de verdad, no lo sé. Pero no sé qué tengo muy bien, qué tengo que ver con el Roy. No sé. Eso viene un poco de lo de Fanon, la frase que dijo que el Roy tiene la suerte de que el Tajo no pasa por Los Ángeles o algo así. Dijo, entonces de ahí viene esa frase de Fanon tal va. Pero a ti te gustan Thompson y el Roy. Sí, claro, joder. Bueno, el Roy, he de confesar que las 2 últimas de él las he dejado a la mitad. Pero a lo mejor es cosa mía, no es el Roy. Pero yo devoré la del cuarteto, que es un cuarteto de Los Ángeles, las devoré, me parecen novelas buenísimas, muy buenas. Las que vienen antes, las que tiene antes no me habían gustado tanto, pero esas 4 novelas, empieza por La Dalia Negra, buenísimas, me gustaron muchísimo, muy bueno. Bueno, a mí también me pasa que las últimas del Roy es que las hace muy gordas y no me Sí, ya se ha leído la pelota. Bueno, a ver esta pregunta que tengo aquí. Sí, que bueno, en general, lo comentaba antes con Carlos en el bar, los grandes pintores, escultores, artistas en general y también los grandes escritores terminan por simplificar la estructura de sus obras. Esto es verdad, hace poco estaba yo en una exposición del Monet y el Monet empieza pintando realismo, no sé qué, luego el impresionismo, tal, complicado, pero luego al final, cuando ya está pintando los nenúfares y tal, que cualquiera que lo vea y tal, dice, esto es muy simple, pero no es tan simple. O sea, yo creo que hay que pasar por todos esos estadios antes de simplificar la cosa. Entonces tú con 78 tacos has llegado a un punto, para mí, en que simplificas cada vez más las historias, pero en tus novelas, sin embargo, no hay nada superfluo, nada que sobre, nada que falte, y sin embargo sorprendes al lector en cada entrega de Bellón. Y yo te quería preguntar, ¿es eso el oficio? Sorprendo al lector, sí. El argumento, a mí por lo menos. ¿El argumento? La de Violentamente pelirrojas me dejó muy impresionado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero qué te impresionó el argumento? La sencillez de la trama y además que la terminas en un punto que dices, joder, yo me quedé flipado. Me gustó mucho, vamos, quiero decirte. Muchas gracias, porque normalmente me dicen que no se entiende nada al final, pero bueno. Ya no sé. Bueno, yo siempre tengo presente una cosa, es el estilo de Hemingway. Hemingway leí una vez, estando en París, con la poetisa Gertrude Stein, le llevó los primeros cuentos que tenía y Gertrude Stein sacó el lápiz y empezó a tacharle adverbios y adjetivos. Eso se me quedó muy grabado. Entonces, procuro quitarle adverbios, adjetivos y dejarle muy desnudo el estilo. Pero a veces me cuelo en una novela que edité en Barcelona con una editorial que ya no me acuerdo con el nombre, cómo se llamaba y tal. Bueno, les di el manuscrito, muy contentos y tal, me invitaron a comer con Massimo Carlotto, el italiano, y todo muy bien, sacan la novela y no era nada lo que había hecho yo, me habían añadido artículos adheridos por todos los lados. Y joder, se lo dije a la editora, de oye, tú no puedes hacer eso. Dice, no, es el corrector. No, ¿qué coño corrector? Para quitar una coma me tiene que pedir permiso a mí. O sea, habían cambiado toda la novela. La habían llenado de adjetivos y adverbios. Y como diciendo, este gilipollas no sabe escribir. Pero la había hecho ya a propósito. Bueno, quebraron. No por mí. Así que se jodan. ¿Sientes debilidad por alguna de tus obras? Hombre, siempre la primera, pues por ser la primera, siempre
Pero, claro, la primera, escribir es un oficio, entonces no tenía nada de oficio, ahora tengo un poquitín más. Pero así todo, la primera, pues bueno, imagino que le sucede a todos los escritores, o pintores, o lo que sea. La primera obra es la más importante. Y luego crees en la última. No me gusta nada que la gente lea novelas anteriores porque digo, no, la buena es la última y tal. Bueno, eso sí, creo que le pasa a todo el mundo más o menos. Yo quería preguntarte también, y me interesa mucho tu opinión, dado que tienes 78 tacos y has conocido... Ya lo has dicho. Ya lo he dicho. Pero claro, es que, joder, tú cuando naciste, pues había radio y poco más, ¿no? Y la tele empezaba a salir también y... Entonces, antes hablábamos de las ventas, de las novelas y demás. Yo sé que los editores están intentando trabajar nuevas fórmulas publicitarias, incluso nuevos formatos. Por ejemplo, aquí está Manzano con lo de Black and Noir para leer en el móvil. Entonces, a mí me gustaría saber qué perspectiva tienes tú sobre las nuevas tecnologías y si crees que podrían ayudarnos a las ventas en el sentido de presentar las novelas en otro formato que no fuera el papel o el libro electrónico clásico. Por ejemplo, que hubiera un joven de 20 años que tradujera nuestras novelas a videojuegos. Yo qué sé. ¿Qué opinas de esto? Primero te voy a decir, dices que en mi tiempo solo había radio. En mi casa había una radio que llamamos radio de galena. Y era con auriculares, debía poner los auriculares. Y por los sábados por la noche yo escuchaba El detective Forsgluten. Era ahí, no sé, me gustaba mucho. No me acuerdo de ninguna historia, pero me gustaba mucho. Dices, las nuevas tecnologías. Bueno, las nuevas tecnologías, como todo el mundo sabe, los chavales, yo creo que cada vez leen menos. Si leen es porque les obligan en el instituto, por lo menos a comprar el libro. Menos mal. Pero las nuevas tecnologías ves a todos los chavales con el jodido teléfono, con la tablet y cosas de esas. Yo no sé qué va a pasar con la lectura. O sea, no tengo ni idea. Están intentando sacar... Bueno, tú estás editando con Manzano, sí. Con Manzano, estás editando, sacarlas en el móvil, las novelas, y no sé cómo va eso, sabes tú más que yo. O sea... Sí, con vídeos del autor y todo eso. Sí. O sea, tú compras capítulos por el móvil y además por cada capítulo te ofrecen una entrevista con el autor. Bueno, a mí me ha sacado desde entrevistándome a comiéndome una cabeza de cordero, yo qué sé, cosa de Manzano. Menos mal, algo es algo. Pero bueno, eso, al fin y al cabo esto de Black and Noir sigue siendo leer, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué piensas tú pues que tampoco las novelas ya, yo creo que los jóvenes si las hacen películas las van a ver, porque yo que tiene mi mujer 2 críos pequeños que tampoco ven cine, lo único que ven es videojuegos y cosas de YouTube. Entonces, ¿tú crees que el día de mañana el libro desaparecerá y se transformará en un vídeo o se transformará en un juego? La verdad es que no tengo ni idea. Eso, no sé, yo creo que no tienen idea ni los especialistas. En eso no sé qué va a pasar. De luego, ahora predomina la imagen, eso lo sabemos todos lo vemos, es imagen. La lectura necesita un esfuerzo. Y en cambio la imagen no necesita ningún esfuerzo. Y eso también es malo porque el esfuerzo que pones al leer es una gimnasia mental, o sea, que le hace trabajar al cerebro. Entonces, si lo das todo en imágenes, que está todo mascado, pues a mí me parece que es un retroceso. Pero vamos, no soy un especialista en el tema, no me puedo definir en eso, no sé qué va a pasar. No, me estoy acordando, yo he editado juvenil en editoriales, en las más importantes que hay, las más gordas, he ido por los colegios y los institutos y tal, y muchas veces reunían a 3 o 4 clases y tenía un montón de chavales, todos con el libro. Y bueno, eso de puta madre, vendías un huevo de libros. Pero los leían los chavales, o sea, no estoy nada seguro que los leyeran. Los tenían porque les obligaban a comprarlo, ¿no? Los frailes, porque eran SM y del Vives, que son de frailes, les obligaron a comprar el libro y todos tenían el libro, pero no estoy muy seguro que lo leyeran. No. Sí, lo que sí sé, y yo aprendí, en vez de que hablar del libro y tal, les contaba una novela yo, y procuraba que fuera, bueno, con mucho misterio y tal, o sea, una novela enigma. Precisamente, y con mucho misterio y mucho morbo, porque a los chavales les gusta mucho el morbo también, y la casquería y todo eso y tal. Y eso sí,
sí prestaban atención. Eso me gustó mucho, aprendí mucho y ahí eso me encantaba. Eso, siempre esos viejos actores, que en España habrá también, pero sobre todo en el extranjero, que hacen el mismo vodevil días y días y años y tal, ya tienen un tonillo especial hablando y tal. Entonces tiene sus trucos, claro. Y yo un día fui a un colegio de estos y llevaba una chupa negra de cuero y tal, y hacía calor, y le dije a los chavales, nada más entrar, digo, me voy a quitar la chupa, y jaja, una carcajada, todos los chavales, joder, me quedé, simplemente porque decía gallos, y dice, viene un escritor y tal, y viene un tipo que dice, me voy a quitar la chupa y tal, se echaban todos a reír. Entonces ya lo hacía siempre, decía, incluso en el mes de abril y tal, me ponía la chupa, entraba, me voy a quitar la chupa, y no fallaba. Entonces me gustaba porque me sentía como esos actores viejos de vodevil, repitiendo siempre lo mismo, eso me encantaba. Y bueno, no sé si te he contestado lo que estabas preguntando. Por cierto, a propósito de esto, ya que está aquí Alicia, la editora, a mí sí me gustaría un videojuego de Bellón, pasándose pantallas, ¿no? Que las pantallas fueran puticlub de carreteras, venga, y Bellón matando prosenetas, ahí, yo qué sé. Es una idea. ¿Cuál ha sido el mejor elogio que te han dicho por tus obras y cuál es también la peor crítica? Joder. Seguro que te acuerdas más de la crítica que del elogio. No, elogio, pues eso que me decís que soy el padre, no sé qué habéis dicho. Bueno, sí, la crítica, eso, yo no tenía experiencia. En la segunda novela, entonces salía la hoja del lunes. Entonces era una segunda novela, yo no tenía, era la segunda novela, no sabía nada ni nada. Una crítica que era una mujer me puso a parir. La cabrona, entonces cometí un error que fue escribirla, que es una cosa que no se debe hacer nunca. Diciendo, joder, a un tío que escribe una segunda novela que está desesperado de la vida, encima le pones a parir mamona. No sé si la llamé mamona o no, y tal. Eso no me olvidaré nunca, porque es que era la segunda novela. O sea, no tenía ninguna experiencia yo ni nada. Eso. Y bueno, ya te he contestado, ¿no? No, el elogio no. Ah, el elogio, pues eso sí. De maestro, pues si no te gusta tampoco, que te llamas maestro. Ah, pero es que me llamáis maestro porque tengo el pelo blanco y soy el más viejo, no porque otra cosa. Que no me entero. Poner repetidos ya que no lo hagamos, ¿no? No sé, eso ya la organización, si quieren poner... Sí. Porque no es cosa nuestra solamente de Paco y... Yo quería hacer la última pregunta, quizás por mi parte, que bueno, que Bellón, antes lo hemos dicho, no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene amigos, no tiene familia, su única preocupación es meter el billete en el bolsillo, el día a día. Lo que yo te quería preguntar, y como me ha contado Carlos, que hay otra preparada para publicar y tal, ¿hacia dónde va Bellón? ¿Cuál será el Bellón 3.0 o 4.0? No va a ninguna parte, eso siempre ya no cambia, eso siempre será lo mismo. O sea, pasarán los años y él siempre es la misma edad, siempre. Ya no le cambio el personaje porque eso es un trabajo serio. Y es que estoy muy cómodo con ese personaje. O sea, he encontrado lo mismo que es muy importante a los escritores, a los músicos o lo que sea, que es encontrar tu estilo. Eso es importantísimo. Yo me he dado cuenta que encontrar tu estilo y conocer tu estilo exactamente es fundamental. El estilo es el hombre, se dice, ¿no? Entonces tu estilo refleja tu personalidad. Entonces, cuando estés muy cómodo, entonces es cuando escribes a gusto. Y tal. Y entonces yo escribo ahora muy a gusto con el estilo y con el personaje, he encontrado el personaje que yo me identifico con él perfectamente, o sea que no le dejaré nunca, no creo. Cambiaré las chicas siempre son diferentes. Bueno, pues hay dos autores que son Claudio Cerdán y Carlos Zanón, que son también muy admiradores tuyos, como los que estamos aquí. Carlos Zanón en concreto está relativamente cerca, está a 100 y pico kilómetros, está en la Puebla de Almoradiel. Y Claudio tenía un problema de logística muy grave, y es que su mujer está a punto de parir, entonces eso sí que es importante. Y bueno, pues nos ha mandado un vídeo que no sé si se verán bien, pero vamos a intentar.
Me habría gustado asistir, pero está mi mujer de 9 meses y medio y probablemente dentro de unos días te llame diciendo que vuelvo a ser padre, así que no puedo. Hola Julián, ¿qué tal? Espero que te lo pases estupendamente bien en el homenaje que te están preparando todos estos amigos. Me habría gustado asistir, pero está mi mujer de 9 meses y medio y probablemente dentro de unos días te llame diciendo que vuelvo a ser padre, así que no puedo desplazarme. Ya me gustaría a mí estar allí con todos los amigos. Así que nada, disfruta de este homenaje que es más que merecido y a ver para cuándo la de Bellón, que este año solo ha sacado 2. Aquí tus fans seguimos ansiosos de nuevas aventuras de nuestro antihéroe favorito. Venga, un abrazo y disfruta. Hasta luego. Está en Suecia. Bueno, a lo mejor si puede tener un hijo igual ha venido. Hola, no podré estar con vosotros hoy porque además estoy cerca de vosotros, estoy en Almoradí, pero no podré estar en el homenaje que hacéis a Julián Ibáñez. Pero bueno, me dais mucha envidia. Bueno, con respecto a Julián, ¿qué quieres que te diga? Yo ya lo he dicho muchas veces, para mí Julián es el mejor. En lo suyo es el mejor. Y además es lo mejor en todos los libros. O sea, su manera de escribir, su estilo, su mirada, los escenarios que elige, los personajes. Creo que es de los grandes de la novela negra en España y en español. O sea, bueno, me gusta mucho su competitividad que tenga. O sea, él no pertenece a una generación, sino que siempre está escribiendo y publicando y realmente uno lo siente como que está a su lado, o sea, que es uno de los nuestros. Y nada, o sea, me encantaría estar ahí con Paco, con Carlos y con Julián. Como anécdota, lo explico algunas veces, hay una partida de cartas en una de mis novelas, en No llames a casa, que directamente la copié de una novela suya. Y entonces un día se lo dije, le dije, Julián, mira, pues hay una novela que copia una partida de cartas. Y entonces él me dijo, así me gusta, que copies de los mejores, ¿no? Y bueno, pues eso, realmente, Julián, muchas felicidades, te mereces lo mejor porque eres un grande. Y nada, lo paséis bien, hasta luego. Bueno, pues se parece, si hay alguien que quiera preguntar algo a Julián o a los autores, este es el momento. Alguien que tenga alguna curiosidad sobre Bellón o sobre el personaje de Novoa, que es más antiguo también. Para los que le seguimos de antes también tenemos de Novoa, de la época histórica. Y si no, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, pues que quiera que, si no, que le firme Julián. Ah, perfecto. Sí, tengo la curiosidad porque una vez contaste una anécdota que te había pasado con una actriz, porque había rodado con una actriz y quería que me refrescases la anécdota. ¿Habías hecho de actor o de director o no? No, he sido meritorio de dirección en varias películas con una actriz. Imagino que Los farsantes de Mario Camus tuve que hacer de Margarita Lozano. Margarita Lozano es una actriz buenísima. Si habéis visto Viridiana, es la que hace de criada en Viridiana, por ejemplo. Muy buena. Y no, supongo que te refieres a eso y tal, que estábamos rodando en exteriores. No, y cuando son planos generales que no se veía ella, pues ella no venía al rodaje y yo me vestía de mujer y salía. Supongo que te refieres a eso, no sé. No me acuerdo, creo que no era esa anécdota, pero bueno, también me gusta. Margarita Lozano. Bueno, pues si hay alguno más que tenga alguna curiosidad, pues yo creo que damos por concluido el acto y el que quiera que le firme Julián un libro, ahora es el momento. Gracias.